Muy buenos días, mis amigos y mis amigas de las redes cibernéticas. En esta mañana vamos a hablar un poquito sobre, una forma resumida, lo que yo leí hoy sobre el libro del Apocalipsis y sobre la situación que estaba llevándose a cabo durante el tiempo cuando Juan fue desterrado a la isla de Patmos. Y leyendo sobre esta situación, estuve leyendo cómo la iglesia, durante los primeros años de cuando el tiempo de los apóstoles, después que Cristo resucitó y después que ellos recibieron el Espíritu Santo en el aposento alto, y sabemos cómo la iglesia comenzó a crecer desde aquel entonces, y cómo los diferentes apóstoles, mártires, como Esteban, y toda aquella gente que fueron martirizadas por el Evangelio y por la palabra de Dios y por la predicación de la palabra, Felipe, toda esta gente que nos menciona el libro de los Hechos. Pero en el principio de la iglesia, el celo, los cristianos primitivos tenían un gran celo por la obra de Dios. Y esta gente esparcieron el Evangelio en un tiempo corto, muy corto, relativamente, esparcieron el Evangelio casi por todo el mundo conocido en aquel entonces. Pero ¿qué pasa? Que ahora, después de que casi todos los apóstoles han muerto y algunos han sido martirizados, y sabemos que Pedro fue crucificado boca abajo, el apóstol Pablo después fue preso y también fue decapitado. Entonces ahora estaban comenzando a entrar falsos apóstoles dentro de la iglesia. Y había muchos que estaban comenzando a meter falsa doctrina dentro de las iglesias, de las diferentes iglesias de aquel tiempo. Entonces, como quien dice, la única voz que quedaba fuerte en aquel tiempo era la voz de Juan, quien ahora fue desterrado a la isla de Patmos. Y estos detractores del Evangelio, pensando que iban a apagar la voz de Juan y que la luz que quedaba la iban a poder apagar también, enviando a Juan a un exilio a la isla de Patmos. Pero resulta que cuando esta gente hacen esto, Dios usa esta misma situación para hacer que la luz aún brille aún más. Porque ahora Juan en la isla de Patmos se le es revelado el libro de revelación, el libro de Apocalipsis, y allí Dios le da a Juan una revelación de lo que iba a suceder en el futuro, de las cosas que los fieles de Dios iban a tener que tener pendientes, los peligros y las cosas que iban a venir en el futuro en contra de los fieles de Dios, de aquellos que habrían de ser fieles al Señor Jesucristo. Entonces, muchos que estaban introduciendo estas herejías en la iglesia, por causa de todas estas cosas, muchos estaban dudando de la fe. Muchos inclusive estaban perdiendo mucho tiempo poniéndole atención a estas doctrinas falsas y a estas fábulas, como le dicen la Biblia, le llama fábulas de viejas, doctrinas viejas. Mucha gente estaba prestando atención a estas cosas y estaban perdiendo tiempo valioso que podía ser usado para predicar la verdad. Ahora se estaban desenfocando la gente. Quiere decir que como que el amor de muchos se estaba enfriando. Ese amor fraternal que era el que gobernaba, o era el amor que existía durante los primeros años de la iglesia apostólica, este amor se estaba como apagando. El amor fraterno se estaba apagando. El celo por la verdad se estaba como menguando. O sea que la iglesia estaba decayendo. Y parecía ser como que ahora con el arresto del apóstol Juan y su exilio a la isla de Patmos, parecía ser como que los enemigos de Cristo o los enemigos de la iglesia estaban a punto por vencer a los cristianos. Esto era lo que parecía ser. Pero Dios estaba moviendo su mano invisible en medio de las tinieblas. Porque ahora cuando Juan fue desterrado, a Juan se le da esta revelación del libro de Apocalipsis. Y allí Jesucristo se le presenta a Juan. Este Juan que había visto a Cristo en el Getsemaní, dice, sudando como gota de sangre. Este mismo Juan que había visto a Cristo en la cruz y que había sido bofeteado y todas las cosas que se le hicieron a nuestro Señor. Juan había visto a Cristo colgando de la cruz. Él vio cuando se le metió una lanza por un costado. Él vio cuando Cristo fue enterrado. Pero también Juan fue testigo de la resurrección de Cristo. Pero ahora Cristo se le aparece a Juan en una manera más poderosa. Jesucristo se le aparece, dice el libro del Apocalipsis. Pero antes de yo decirle cómo Cristo se le aparece a él, el libro de Daniel
en el capítulo 12, versículo 4, el ángel le dice a Daniel que selle la palabra, que selle este libro y que selle la palabra de este libro, porque estas profecías son para el tiempo de fin. Pero en el libro de Apocalipsis, lo que fue sellado, lo que fue cerrado en el libro de Daniel, ahora se nos es revelado en el libro de Apocalipsis. Muchos dicen que el libro de Apocalipsis es un libro que no se puede entender, pero por eso se llama la revelación de Dios a su siervo Juan, enviado por medio de su ángel para darle a su siervo Juan. O sea que todo este libro de Apocalipsis es una revelación, es algo que se puede entender si nosotros abrimos nuestra mente y nuestro corazón y nos humillamos ante Dios con una actitud, ¿cómo se dice? Con una actitud humilde y buscamos la verdad. Nosotros podemos entender el libro de Apocalipsis. Inclusive Dios dice que hay una bendición para aquellos que lean y entiendan la profecía de este libro, y aquellos que pongan en práctica y guarden todas estas cosas de este libro. O sea que el libro de Apocalipsis sí se puede entender. Por eso se llama el libro de la revelación, porque es algo que fue revelado, se le fue revelado a Juan. Y dice el Señor, cuando él se le aparece a Juan, dice que Juan oyó una voz detrás de él, con una voz como de trompeta, con estruendo como de muchas aguas. Y dice que la cara de nuestro Señor brillaba como el sol, sus ojos eran como llama de fuego, sus pies eran como el bronce refulgente. O sea que Jesucristo, mi hermano, no es un gato de yarda. Jesucristo es un ser que si usted lo llega a ver ahí, así en su plenitud como él es, usted se puede atacar muerto. Y dice que Juan fue hecho apto para estar en la presencia de Jesús en aquel momento. Y allí el Señor comienza a hablarle a Juan y a decirle, yo soy aquel que camino entre los 7 candeleros de oro. Dice que Juan vio 7 candeleros de oro y que este ser tenía 7 estrellas en su mano derecha. Y estos 7 candeleros de oro representaban a las 7 iglesias. A las 7 iglesias a la cual esta revelación, Jesucristo le dijo a Juan, escribe lo que ves. O sea, Dios le dijo a Juan que escribiera todo lo que él estaba viendo y todo lo que le estaba revelando para que lo enviara a estas 7 iglesias del Asia Menor allí, que en realidad representan todas las iglesias de los diferentes tiempos de la humanidad, que hasta el fin del mundo, estas 7 iglesias representan las situaciones y cómo la iglesia van a estar durante los diferentes años de la humanidad. O sea que estas 7 iglesias son, a pesar de que existían en aquel tiempo, también son iglesias representativas de diferentes tiempos, de diferentes situaciones en las cuales la iglesia se va a encontrar. Y entonces Jesucristo le manda una amonestación a cada una de ellas, la encomienda por las buenas cosas y también a la misma vez le hace reprensiones, pero con amor tierno. Porque Jesucristo siempre lo que quiere es que nosotros nos arrepintamos y volvamos. Por eso él dice, en uno de los versículos de Apocalipsis, dice, recuerda de donde has caído y vuelve a hacer las buenas obras. O sea, no exactamente así como lo dice, pero él lo que quiere decir es, aquellos que han caído de su primer amor, a todos aquellos que comenzamos bien y que ahora, por H o por R, nos hemos enfriado en las cosas de Dios. El amor en nuestro corazón hacia Jesucristo y el amor por la predicación de la palabra a las almas perdidas. A nosotros ese amor como que se nos ha enfriado y lo hemos perdido. Aquellos que por H o por R usan cualquier excusa para no volver más a las congregaciones y no quieren volver a juntarse con sus hermanos porque se han dejado seducir por el enemigo. Porque esto es un engaño del enemigo, mi hermano, déjeme decirle. El enemigo no quiere que nosotros estemos en las iglesias juntos buscando a Dios, buscando a Cristo, honrando a Dios, haciendo las obras de Dios. Entonces a todos aquellos que hemos caído de ese primer amor y que nos hemos apartado de Dios y que nos hemos enfriado en las cosas de Dios y que hemos perdido ese amor fraterno que sentíamos al principio por los hermanos, Jesucristo nos manda a nosotros o nos amonesta a que volvamos a hacer las primeras obras. Y por eso después él dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. O sea, Jesucristo lo que quiere es que nosotros escuchemos esa voz de amonestación y nos volvamos a él, comenzamos de nuevo a buscar a Dios, a hacer las cosas de Dios, a ir al templo, a adorar a Dios, para que entonces Jesucristo pueda volver a tener esa comunión con nosotros, como debe de ser. Y este es el amor de Cristo. Entonces Cristo le está revelando a Juan todas estas cosas. Le dice, yo soy aquel que camino entre los 7 candeleros. Y estos 7 candeleros que representan estas 7 iglesias, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, la Odisea, y todas estas 7 iglesias, que son 7, el número 7 representa compleción. O sea,
plenitud. Entonces Cristo camina entre las iglesias. Jesucristo es el verdadero guardián de las iglesias. Jesucristo es el que anda chequeando lo que está sucediendo en todas las iglesias a través de los diferentes tiempos. Pero ahora mismo Jesús anda caminando entre las iglesias, chequeando la situación. Él ve lo que está pasando. Él ve lo que estamos haciendo por Él y lo que no estamos haciendo por Él. Cómo estamos espiritualmente. Y Jesucristo anda constantemente caminando entre las iglesias y usando a las 7 estrellas que tiene en su mano derecha, cuyas estrellas representan a los ángeles de las iglesias. Los ángeles son los líderes, los pastores, aquellos que Dios ha puesto como líderes en las congregaciones para que sean la luz o para que sean los portavoces a esta gente que está en estas congregaciones. No es para que estos pastores se sientan que son dueños de las congregaciones o que son mejores, sino que ellos han sido bendecidos con esa responsabilidad de ser los pastores, de ser los líderes, para que ellos puedan ser los portavoces de la voluntad de Dios y de todo lo que Dios quiere a la iglesia. Entonces Jesucristo es el que sostiene estas estrellas, estos líderes, con su poder. Porque si no fuera por este poder de Dios en la vida de esta gente no pudieran cumplir con esta voluntad de Dios en la vida de ellos. Y esto está interesante, mi hermano, porque ahora entonces Juan ve a Cristo en su gloria verdadera. Y el Señor le da esta revelación a Juan. Y entonces hay una parte aquí que no recuerdo qué es lo que yo quería decir, pero la cuestión es que el libro de Apocalipsis nos dice a nosotros todo lo que va a suceder, lo que sucedió, lo que estaba sucediendo en aquel entonces y lo que iba a suceder en el futuro. Que también en el libro de Daniel hay algunas de estas profecías, pero en el libro de Revelación es como una compleción completa. La profecía de Daniel ahora se hace completa en el libro de Apocalipsis. Mi hermano, no dejemos de estudiar este libro de Apocalipsis. Aunque usted no entienda alguno de los símbolos, aunque usted no entienda alguna de las cosas que se hablan en este libro, no se desaliente. Siga leyendo y siga estudiando el libro de Apocalipsis, porque es un libro que Dios nos ha dado. Por eso se llama la revelación de Jesucristo, su siervo Juan, enviado a su siervo por medio de su ángel, para que nos la diera a nosotros también, lo que íbamos a venir más adelante en el futuro. Para que nosotros leyéramos estas cosas, entendiéramos estas cosas, guardáramos estas cosas, para que esto fuera una bendición para nosotros y para que sepamos los peligros y las cosas que van a venir en el futuro. Así que ya saben, hermano, esto fue un resumen cortito de lo que yo leí en este día, pero esto está interesante. Lea el libro de Apocalipsis para que usted vea cuando Jesús se le revela a Juan, las cosas que Jesús le habla allí y cómo se va a ver Jesús, cómo se ve Jesús y todas las cosas concernientes a los primeros años de la iglesia apostólica. Esto significa entonces que ahora, cuando Juan fue desterrado, la iglesia había caído en lo que se llama la hora crítica. Después, más adelante, sabemos todas las cosas que suceden, como ahora los cristianos son perseguidos, están sufriendo mucha aflicción. Entonces, y casualmente entonces ahora Juan es desterrado, es exiliado. O sea que ahora la iglesia está en su hora crítica. La iglesia está pasando por una hora crítica. Y más adelante vamos a ver cómo después viene Constantino. Y ahí es donde, aprovechando toda esta situación que está sucediendo allí, entonces Constantino hace como un híbrido de lo que es el cristianismo y el paganismo. Y allí es cuando comienza lo que hoy conocemos como la religión cristiana universal. O sea, no me quiero meter en ese tema ahora para no dañar lo que estoy diciendo. Pero esto es bueno que entendamos la historia de lo que estaba sucediendo en aquellos tiempos, lo que estaba sucediendo con los apóstoles. Y ahora, como Jesucristo viene en esta hora crítica de la iglesia y le da esta revelación máxima al amado Juan el apóstol. O sea que esto está bueno, esto está interesante. Vamos a seguir leyendo la palabra. Manténgase en sintonía y que tenga un buen día y que Dios le bendiga.